Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no nos los envían? Lo dice la Escritura. Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oídos al Evangelio. Como dice Isaías, Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Verbum Domini. Deo gratias. The judgments of the Lord are true. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. The law of the Lord. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien. A toda la tierra alcanza su pregón, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Vengan y síganme, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. As Jesus was walking by. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón y al que llaman Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando delante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también e inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Verbum Domini.
Hoy celebramos la festividad de San Andrés, uno de los primeros de los apóstoles en ser llamados por el Señor. Y San Andrés, en el Evangelio según San Juan, tiene un papel un poco diferente. De hecho, lo vemos un poquito más prominentemente en el Evangelio según San Juan que en los demás. Y esto es porque tiene sentido que San Juan lo conociese mejor. Eran socios, eran compañeros. Así que él tendría un poquito más de mención de él. San Pedro, por supuesto, sigue siendo dominante y puede que haya sido el hermano mayor, porque aquellos de nosotros que somos el mayor en la familia solemos ser un poco más mandones que los demás, únicamente porque nos lo está permitido, hasta que los más pequeños se ponen más grandes que nosotros. Pero San Andrés aparece más y se ve algo un poquito diferente en el Evangelio según San Juan, en que San Andrés y otro discípulo cuyo nombre no se dice, probablemente San Juan, habían sido discípulos de Juan Bautista. Recuerdan que un par de los seguidores de Juan Bautista, San Juan les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y van y siguen a Jesús. Y entonces, después de seguirlo, y él les dice: ¿qué buscan? Miren donde mora, vayan a ver. Y es entonces Andrés quien va y le habla a su hermano Simón, llamado Pedro, o Kefas, en arameo, Kefa. Y él también le cuenta acerca de Jesús. Ahora, si vemos estas cosas juntas, vemos que hay un contacto inicial, un llamado inicial, y entonces tenemos un segundo llamado que no solamente es la atracción a Jesús. En el Evangelio según San Juan, el énfasis está en la forma en que los primeros discípulos están atraídos a la persona de Jesucristo. En los demás evangelios vemos que en este momento del llamado tienen que dejar atrás su forma de vida antigua. Así que primero tenemos la atracción a Cristo y segundo, el abandono de ser pescadores de peces y dejan atrás las redes y las barcas, a donde ellos han de regresar poco después. De hecho, ha de ser una de las crisis en el libro de San Juan, en donde después de la resurrección, en el capítulo 21, San Pedro dirige a todos para que regresen a las barcas y les dice: vamos a pescar otra vez, olvidándose del llamado de pescar hombres. Y esto es algo con lo que todos nosotros tenemos que lidiar y es parte de la historia del llamado de los primeros discípulos. A lo largo del Evangelio los vemos lidiando no con una línea recta según la que ellos muestran que son buenos en cada paso del camino. Ser verdaderamente parte de Israel, verdaderamente parte del pueblo llamado por Dios, son muy honestos acerca de sus propias fallas. Por eso son elementos muy distintivos del pueblo de Israel, a diferencia de sus vecinos. Los pueblos vecinos podían contar las historias de los pecados y fracasos de sus enemigos y oponentes y decir: oh, esa gente es mala, mi enemigo es malo. Pero en Israel contaban la historia de sus propios pecados. Hay una cualidad de honestidad en Israel, en que los profetas y otros líderes señalan los pecados del pueblo. Y vemos esto a lo largo de todo el Antiguo Testamento y los apóstoles quienes heredan esa tradición de honestidad ante Dios. Esos apóstoles
son capaces de mostrar una honestidad acerca de sus propias cosas en relación a Jesucristo. Así que en el caso de San Andrés, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, ha estado bastante callado, pero él es el que dice, bueno, aquí hay un joven quien tiene un par de peces pequeños y 5 hogazas de pan, pero ¿qué se puede hacer con esto para tanta gente? Él ve un poquito, dice, es todo lo que tenemos. Pero ¿para qué va a servir con tanta muchedumbre? Él ve el problema y no sabe cómo lidiar con el problema. Y por eso el Señor empieza el proceso de decirle, tú nada más dile a todo el mundo que tome asiento en grupos y yo voy a bendecir esto, partirlo y tú vas a distribuirlo. San Andrés es uno de aquellos que toma lo que Cristo pudo hacer por su palabra de bendecir y su acción de partir, y ellos, los apóstoles, son los que distribuyen. Es muy importante que el Señor no dijo, oh, salte de mi camino, yo me encargaré de todo esto. No, Él lidia con ellos, que están aprendiendo la fe, les ayuda a pasar a las siguientes etapas. Y entonces vemos otra mención de San Andrés en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. En el capítulo 12, unos griegos van donde San Andrés. ¿Por qué acudirían donde él? El nombre Andrés en la Biblia es Andreas. Andreas es un nombre griego, no es un nombre hebreo. Tenemos evidencia de muchos otros judíos de nombre Andrés en esa época. Y es un nombre que significa, proviene de la palabra griega que significa hombre, ener, hombre, persona, y significa algo así como masculino, un hombre masculino. Los griegos van donde él, que tiene el nombre griego, y noten que él, como su hermano Pedro, proviene de Betsaida, un nombre que había sido, le cambiaron el nombre a Julia por la hija del emperador y había sido colonizado. Habían traído influencia griega a la ciudad. Y es posible que estos griegos hayan ido donde Andrés porque él podía hablar algo de griego y esperaban que él fuese el traductor de Jesús. Nuevamente, San Andrés va al Señor, va donde el Señor, y el tema no es de unos no se trata de que estos griegos van a reunirse con Jesús. Jesús entiende de que esta es una señal de que hay una nueva etapa en el ministerio, de que los extranjeros, los griegos, estaban viniendo a buscarlo, y por lo tanto él acude al Padre y reza y le dice, Padre, haz conocido a tu gloria. Esto pues lleva al segundo aspecto en la vida de San Andrés. No lo vemos que se le mencione en los Hechos de los Apóstoles, excepto en la lista de apóstoles. Se le menciona como uno de los apóstoles, pero no hay ningún relato acerca de él. ¿Y por qué? Porque él no permaneció en Jerusalén como su hermano Pedro y Juan, y permaneció ahí. Nos vemos que se les menciona frecuentemente a ellos. Y San Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, cuenta esas historias acerca de San Juan, San Pedro, San Esteban y San Pablo. Solamente cuenta los episodios de los que él sabía, pero lo que vemos en este texto o en esta vida es que según Origen, San Basilio y algunos otros de los padres de la iglesia, San Andrés había ido al área alrededor del Mar Negro. Por eso es que no tienen historia sobre él. Y él evangeliza entre el pueblo esquitio, en lo que hoy se llama el río Dniepr, en lo que hoy es Rusia. Y no había rusos aún ahí, pero eran pueblos bárbaros. Eran algo feroces. Los esquitianos eran conocidos como
cabalgantes bastante feroces que utilizaban el arco y la flecha para atacar a caballo. Eran muy temidos. Y ahí es donde se dice que él fue. Esto lo cuentan personas como Origen en el segundo y tercer siglo y San Basilio en el siglo IV. Y entonces regresó de vuelta del Mar Negro al Bósforo y evangelizó en Bizancio, que hablaban griego. Y luego dejó uno de sus discípulos ahí para que fuese el obispo. Y luego fue a la parte inferior de Griega, el Peloponeso, y ahí, por su éxito en su prédica, fue arrestado y amarrado a una cruz. No fue clavado a la cruz, lo ataron a la cruz para que muriese más lentamente. No obstante, según esas tradiciones de Patras, en griego, donde todavía están sus reliquias, la tradición cuenta que él continuó predicando desde la cruz, la famosa cruz en forma de X. Estamos muy conscientes de eso en Alabama porque ese es el símbolo que aparece en esta bandera estatal que proviene de la bandera escocesa, porque San Andrés es el santo patrón de Escocia, porque en cierto momento sus reliquias fueron llevadas para ser guardadas en Escocia para que estuvieran a salvo. Así que un tiempo estuvieron ahí hasta que fueron devueltas a los griegos en Patras por el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo. Pero las ideas de que así como los griegos fueron a buscar a Andrés como apóstol, él fue donde los griegos y él fue donde los demás pueblos y les predicó. Por eso es que tenemos esta lectura de Romanos. Y nosotros hemos de aprender dos cosas de esta vida, lo poco que sabemos, pero de la vida de San Andrés. Número uno, incluso a pesar si aceptamos el llamado de Cristo para seguirlo como su discípulo, aún tenemos que estar alertas al hecho de que es posible que tengamos altibajos en la fe, porque no vemos todo lo que el Señor va a hacer. No siempre entendemos dónde nos está dirigiendo y qué viene a continuación. Y a veces, al igual que San Andrés, que solo era capaz de ver el problema, solo hay 5 panes y 2 pescados. Él ve el problema, pero le dice al Señor y aprende a partir de ello. Y esto es algo muy importante que nos demos cuenta, que nosotros pasamos por esas etapas de crecimiento y desarrollo. No es como si creyésemos una sola vez y eso es todo y ya terminamos, no. Es un crecimiento y entendimiento constante y nuestro Señor Jesucristo se tomó su tiempo para entrenar a los apóstoles e incluso después del Pentecostés tenían mucho más que aprender, como lo vemos en las descripciones de San Pedro y San Pablo y los demás. Así que esto es algo para que entendamos acerca de la necesidad de nuestro propio crecimiento en la fe y en la vida espiritual. Pero en segundo lugar, también tenemos que estar muy alertas a las formas en que la gente no conoce el Evangelio, simplemente porque está a la mano. También necesitan que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. ¿Cómo van a creer a menos que alguien predique? ¿Y cómo va a predicar alguien a menos que esa persona haya sido enviada? San Andrés fue enviado y él predicó. Y nosotros también hemos sido enviados y tenemos que predicar. Y esa prédica es muy necesitada, seguro. Vivimos en un mundo en donde hay muchas personas que realizan una profesión que consiste en tratar de oponerse a la fe. Son ateos profesionales, se ganan la vida de esa forma y creen que nos están haciendo un favor al tratar de hacer que dejemos de creer y quieren que también nosotros seamos ateos.
y creen que eso va a hacer que el mundo sea mejor. Echen un vistazo al lugar donde el ateísmo ha reinado y qué catástrofe ha sido. El número de asesinatos y muertes. No. Nuestra tarea no es meramente la defensa. Nuestra tarea también es aprender a evangelizar a aquellos que han perdido la fe o quienes nunca han tenido fe en Dios. Aquellos que creen que la ciencia es su religión y la ciencia, que es un gran don, creen que es más importante que creer en Dios y que la ciencia es capaz de explicar todo. ¿Así? ¿Eso creen? Bueno, pregúntenle a la ciencia, pídanle que explique por qué mamá aún los ama a los 15 años a pesar de la forma en que se comportaron a los 12, 13 o 14 años. Pídanle a la ciencia que explique eso. No, es fe lo que mamá tiene, fe en que algún día ustedes tendrán hijos como ustedes. Ella tiene esa convicción. Y entonces cuando sus oraciones sean respondidas, ella les podrá hablar a ustedes acerca de la fe. Pero hemos de salir y evangelizar. No podemos permitir que ellos traten de disolver la fe y la moral. En cambio, incorporamos la ciencia, tomamos las cosas buenas de nuestra cultura, pero las ponemos bajo el manto de nuestra fe en Cristo. Una fe que en nuestro corazón aceptamos y profesamos desde el fondo de nuestro corazón y creemos en nuestro corazón, y que es una confirmación de nuestra confesión, de que vamos a ser fieles a ella, y nuestra evangelización no solamente será con nuestras palabras, sino también a través de la resonancia de la forma en que nos comportamos, la forma en que amamos, la forma en que nos entregamos. Esa resonancia de elegir la verdad del Evangelio. Por eso, cuando miren el odio de los terroristas, la razón por la que tantos musulmanes en el mundo entero, millones, acabo de leer otro artículo, millones en Irán, donde hay pena de muerte, pero ven la calidad de vida que Cristo ocasiona y todos los pueblos tienen que ver eso en nosotros, porque la vivimos como lo hizo San Andrés.